presentación del proyecto de Club Deportivo para hacer un testeo sobre la marcha de cómo funciona el sistema. Ahora en pantalla están viendo las funcionalidades que nos pidieron que tenga el sistema. Y bueno, antes de comenzar, destacar que el sistema está hecho con .NET Framework en el lenguaje C Sharp y manejamos un sistema de tres capas. Una capa de datos en donde vamos a poder realizar la conexión a la base de datos, realizar queries y obtener toda la información de la misma. La capa negocio, en donde vamos a tener nuestras clases del sistema, como el socio, el pago, del cual hereda pago actividades deportivas y pago cuota social y una actividad deportiva, además de nuestra administradora. Y después por último tenemos la capa usuario, en donde están nuestros formularios de Windows, que nos permiten dar una interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar con el sistema. Vamos a iniciar el proyecto. Y acá en principio podemos ver tres menús con diferentes opciones dependiendo em, de la sección que hayamos seleccionado. Por ejemplo, en socios tenemos agregar un nuevo socio, la información de un socio, editar la información de un socio y dar de baja un socio. En pagos podemos registrar un pago de una cuota social, que sería la membresía de un club, y un pago de una actividad deportiva. Además de poder ver la información de los pagos relacionados a un socio. Y después por último tenemos la información de las actividades deportivas. Bien, vamos a agregar un nuevo socio. Al tocar nos aparece este menú en el que en principio podemos ingresar un DNI y buscar si ese DNI está ingresado o no ya en el sistema, si ya está registrado. Así nos ahorramos ingresar información de un socio que ya estaba en el sistema. Por ejemplo, yo tengo el socio con este DNI registrado en el sistema. Si le damos a buscar, nos informa que ese socio ya está registrado. Así que vamos a crear uno nuevo. Esta persona no está registrada. Vamos a ingresar los datos. Bien, obviamente todos estos campos están validados. Si alguna información se llegara a colocar mal, nos saltaría un error. Pero para hacer rápido y dinámico el video, vamos a directamente registrar el socio. Y ahora vamos a entrar en buscar información de un socio. Si por ejemplo nosotros ingresamos el DNI que habíamos puesto antes, nos va a saltar la información del socio que ya estaba registrado. Justo le puse el mismo nombre que el que acabo de crear. eh, pero bueno, también tengo otros socios registrados, por ejemplo este y no sé, este. O sea, hay diferentes personas registradas y no la podemos ir viendo. El que creamos recién es el DNI con todos 7. Así que bueno, con esta sección vamos a poder ver la información de un socio. Bueno, después sin mucha relevancia también podemos editar la información y dar de baja un socio. Y podemos, la parte importante del sistema, registrar pagos asociados a un socio que ya está registrado en el sistema. Bien, primero vamos a entrar en información pagos de un socio. Yo ya tengo un socio registrado hace tiempo, que es este, el de todos unos, y tiene varios pagos de cuota social y varios pagos de actividades deportivas. Pagos cuota social sería el pago de las membresías, lo que nos indica es la fecha del pago, cuánto eh, dinero costó y el estado de esa membresía. Si fue hace unos meses, o sea, si fue en realidad hace más de un mes, nos pone que está inactiva. Y si aún no se activó o si en este momento está activa, nos informa que esa actividad o ese pago de la cuota social sigue activada. Acá además también nos indica de que ese socio está inscrito en este mes al club deportivo. Y en pago de actividad deportiva, acá también nos indica la fecha del pago, qué actividad deportiva, el nombre, y cuánto se pagó para dicha actividad deportiva. Hay algunas que tienen pago cero, porque una de las instrucciones de ese sistema es que en este club, cuando una persona paga una membresía, puede inscribirse en 5 actividades deportivas durante ese mes de forma gratuita. Entonces, en estos pagos, la persona no tenía una membresía activada, por eso tuvo que pagar la cuota completa. Y en esta fecha realizó un pago de 2 actividades deportivas que no le costaron dinero porque ya tenía activada una membresía. De hecho, si vemos las fechas, 30 del 5 del 2024, y nos fijamos en pago de cuotas sociales,
30 del 5, acá tenemos, ya tenía activada la membresía del club. Por lo tanto, no tuvo que pagar la actividad deportiva. Bueno, eso en cuanto al socio que ya teníamos registrado información, pero este es el socio que ya registramos en el sistema recién y no tiene nada de información asociada, como vemos acá. Así que lo que vamos a hacer es vamos a agregarle un pago de actividad deportiva. Vamos a ingresar el DNI del socio y vamos a inscribirlo en, por ejemplo, natación. Acá nos indica el precio por mes, la cantidad de vacantes, los horarios y el precio final. El precio final es importante porque si nosotros tuviésemos ahora mismo una membresía activada del club, el precio sería 0, mientras que sean las primeras 5 actividades deportivas. Bien, vamos a registrarlo. El socio pagaría en ese momento a la persona de recepción que está utilizando el sistema y una vez que el pago se realizó, podría darle a registrar para que ese pago se guarde. Y ahora si nos fijamos en el socio, en actividades deportivas, acá está la actividad deportiva que acabamos de pagar con su respectiva información. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar el pago de la membresía, el pago de la cuota social. Vamos a ingresar la información del socio y acá nos aparece el precio de la membresía por mes. Acá podemos ingresar la cantidad de meses que va a pagar el socio, porque puede pagar tanto uno como, no sé, 3 meses. Y acá abajo te hace el cálculo del dinero que saldría el pago por adelantado de esa cantidad de meses. El socio podría pagar un mes o podría pagar varios meses. Vamos a decir en este caso que el socio paga 2 meses para probar esta funcionalidad. Vamos a darle a guardar. El, la persona le pagaría al que esté utilizando el sistema y el administrador guardaría el pago, así queda registrado. Y en la información del socio podemos ver que efectivamente el pago de la cuota social se ve reflejado en la base de datos, ¿no? En el sistema. Acá están los dos pagos, su estado, ambos están activos y ahora su membresía aparece como activa. Acá está la fecha, 26 del 6 y 26 del 7, en el que comenzará a estar activa el pago de esa cuota social. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar un pago de una actividad deportiva, pero ahora siendo miembro del club. Vamos a ingresar el DNI del socio. Y ahora vamos a registrarnos en fútbol. Como vemos acá, el precio final va a ser 0 porque resulta que somos socios. Y como regla del club, algo que definieron ellos, es que si vos sos socio del club, o miembro, si tenés tu membresía activa, podés pagar hasta 5 actividades deportivas de forma gratuita. Te puedes inscribir a 5 actividades deportivas de forma gratuita. Si nosotros intentáramos anotarnos en una actividad deportiva en la que en este mes ya estamos inscriptos, nos va a tirar un error. Luego de que pase un mes, ya vamos a poder volver a inscribirnos en esta actividad. Pero bueno, en principio vamos a anotarnos en fútbol. Y ahora si nos fijamos en la información, eh, en pago de actividad deportiva, acá aparece el nuevo pago realizado por ese socio. Bueno, eso sería todo lo más importante del sistema. Acá también podemos ver la información de las actividades deportivas, por si el administrador necesita brindar la información a un socio, por ejemplo, del fútbol. Y bueno, no lo mencioné antes, pero antes en fútbol, por ejemplo, había 18 vacantes y al inscribirnos ahora nos aparecen 17 vacantes, porque se ocupó una de las vacantes de esa actividad deportiva. Y lo mismo para natación. Bien, todo esto se guarda en una base de datos, así que si nosotros cerramos el programa y lo volvemos a abrir y vamos a información del socio, sigue nuestro socio registrado. Y si vamos a la información de pagos del socio, por ejemplo, los pagos de la cuota social siguen registrados y los pagos de actividad deportiva también. Así que eso sería todo. Gracias por llegar hasta el final y bueno, nos vemos en el próximo proyecto.